Organización post-duelo. Cuando la vida cambia y nuestra casa también tiene que aprender a hacerlo. Después de una pérdida, no solamente tienes que aprender a vivir sin esa persona. Muchas veces también tienes que aprender a vivir con todas las cosas que dejó atrás. Y hoy quiero hablarte de eso, de lo que pasa con una casa después de una pérdida, de esos objetos que permanecen cuando alguien ya no está, de lo difícil que puede ser decidir qué hacer con ellos. Pero antes de hablar de organización, quiero hablar de algo muy importante. Esto no es una obligación. No existe un momento correcto para ordenar las pertenencias de alguien que acabamos de perder. No existe una cantidad correcta de cosas que debamos conservar. Y tampoco existe un tiempo determinado para empezar a desprendernos. Esto es, antes que nada, un proceso humano. Un proceso que cada persona vive de manera diferente. Para algunas personas, ordenar puede ser una forma de comenzar a recuperar poco a poco su espacio y su vida. Para otras, tocar las pertenencias de esa persona puede ser demasiado doloroso y necesitan dejarlas donde están durante mucho tiempo. Y ambas cosas están bien, porque cuando hablamos de organización después de un duelo, no estamos hablando simplemente de sacar cosas, limpiar cajones o de liberar algún espacio. Estamos hablando de recuerdos, de vínculos, de historias, de una vida que cambió. Por eso este video no pretende decirte qué hacer y qué no hacer. Quiero acompañarte a reflexionar sobre algo mucho más profundo. ¿Cómo podemos aprender a habitar nuestros espacios después de una pérdida sin sentir que ordenar significa olvidar? Hay duelos que no tienen funeral. Y aquí quiero hacer una pausa porque cuando hablamos de organización post-duelo, por lo general nos imaginamos la pérdida solamente de un ser querido, pero esto va mucho más allá. Y sí, la pérdida de un ser querido es de los duelos más profundos que podemos atravesar, pero no es el único. Porque en nuestra vida existen muchas pérdidas que también nos obligan a reorganizarnos por dentro y muchas veces también por fuera. Hay duelos que no tienen funeral, hay despedidas que nadie ve. Hay personas que están atravesando un duelo y nadie a su alrededor siquiera sabe que están en duelo. Podemos vivir en duelo después de perder a un ser querido, pero también después de un divorcio o una separación, después de perder un empleo, después de cerrar un negocio, después de que un proyecto en el que pusimos todos nuestros sueños no funcionó, después de un cambio importante en nuestra situación económica, después de una mudanza, después de perder una amistad, incluso también después de que nuestros hijos crecen y vivimos en el duelo del nido vacío. Porque efectivamente el duelo no aparece exclusivamente cuando alguien muere. A veces aparece cuando una vida que conocíamos deja de existir. Y entonces también tenemos que aprender a vivir una realidad nueva. Cuando la casa también cambia. Y muchas veces nuestra casa es uno de los primeros lugares donde podemos ver que algo cambió. Después de una separación puede quedar un closet con espacios vacíos. Después de que los hijos crecen puede quedar una habitación que ya no está cumpliendo esa función. Después de perder un empleo puede cambiar la manera en que ocupemos ciertos espacios de nuestra casa. Después de cerrar un proyecto pueden quedar cajas, materiales, documentos y muchos otros objetos que necesitamos gestionar para poder decir adiós. Y después de la muerte de una persona, la casa puede quedarse llena de su presencia. Su ropa, sus zapatos, sus libros, sus fotografías, sus objetos cotidianos y de pronto algo tan sencillo como abrir un cajón puede convertirse en algo emocionalmente enorme. Porque los objetos no solamente son objetos, nosotros les damos ese significado. Una camisa puede ser una camisa, pero también puede ser la camisa que usaba alguien a quien amábamos. Una libreta puede ser una libreta, pero tiene impresa la letra de esa persona que nosotros queríamos. Una taza puede ser solamente una taza, pero puede recordarnos una rutina que compartíamos todos los días. Y por eso organizar después de un duelo no significa simplemente decidir qué se queda y qué se va. Estamos intentando reorganizar una realidad que cambió. No tienes por qué ordenar inmediatamente. Aquí es muy importante que comprendamos que todos son procesos diferentes y cada persona tiene su propio reloj. No podemos estar viendo relojes ajenos ni saber si es correcta una cosa u otra, porque no hay una respuesta correcta para ese duelo. No tienes que sacar todo, no tienes que vaciar el closet, no tienes que deshacerte de sus cosas porque alguien te diga que ya pasó suficiente tiempo.
Y tampoco tienes que conservarlo todo para demostrar cuánto amabas a esa persona. No existe una fecha universal para comenzar. Hay personas que necesitan hacerlo pronto, quizá porque necesitan recuperar el espacio, quizá porque mantener todo exactamente igual les resulta demasiado doloroso. Y hay personas que necesitan dejar las cosas exactamente como están durante meses, durante años o incluso durante toda una vida. Y también está bien. El duelo no tiene un calendario universal y nosotros no deberíamos convertir la organización en otra obligación. Si acabas de atravesar una pérdida, quizá tu prioridad no sea organizar. Quizá tu prioridad sea comer, dormir, llorar, cuidar de tus hijos, resolver asuntos pendientes o simplemente sobrevivir a los primeros días. Y está bien, tu casa puede esperar. La pregunta: ¿cuándo llega el momento para empezar? Pero quizá algún día llegue un momento en el que tú misma sientas que necesitas hacer algo. No necesariamente porque hayas dejado de extrañar, sino porque necesitas volver a sentir que puedes habitar tu casa. Y cuando llegue ese momento, yo no empezaría por lo más emocional, no empezaría por las fotografías, no empezaría por las cartas, no empezaría por la caja de recuerdos y tampoco empezaría por ese objeto que sabes que te va a romper el alma. Empezaría por lo pequeño, un cajón, una superficie, un rincón, un pequeño espacio, algo que puedas terminar sin sentirte que estás desarmando toda tu vida. Y aquí puedes utilizar una clasificación muy sencilla: conservar, donar, desechar y una de las más importantes: no sé todavía. Porque no saber no significa estar mal. Porque no saber también es una respuesta. No tienes que tomar una decisión definitiva sobre un objeto simplemente porque ya abriste ese cajón. Puedes colocarlo temporalmente en esa caja, puedes esperar, puedes volver a revisarlo cuando te sientas preparada, porque cuando estamos atravesando un duelo, nuestra capacidad para tomar decisiones puede estar completamente atravesada por nuestras emociones. Y no necesitamos exigirnos claridad absoluta en ese momento de tanta incertidumbre. Cada persona vive el duelo de manera diferente. Y aquí hay algo fascinante. Incluso cuando dos personas atraviesan una pérdida parecida, pueden reaccionar de manera completamente diferente. Ejemplo, hay personas que después de una separación necesitan llenar rápidamente los espacios que quedaron vacíos. Llenan los cajones, llenan los closets, comienzan a ocupar los espacios que antes pertenecían a esa persona. Y hay quienes necesitan exactamente lo contrario. Necesitan dejar esos espacios vacíos durante un tiempo. No porque no quieran avanzar y no porque a una sí le esté doliendo y a otra no, sino porque necesitan reconocer primero ese vacío. Y quizá después, cuando estén listas, comienzan a ocuparlos nuevamente, pero de una manera consciente. ¿Cuál de las dos formas está bien? Las dos. Porque el duelo no funciona como una receta. Hay personas que necesitan llenar, hay personas que necesitan vaciar, hay personas que necesitan conservar, hay personas que necesitan desprenderse y hay quienes necesitan simplemente no hacer nada todavía. Y esto porque la mente humana es mucho más compleja que cualquier regla de organización. Por eso, si estás atravesando un duelo, quizá la pregunta no debería ser ¿qué debería hacer? Tal vez la pregunta más importante sea ¿qué necesito yo en este momento? Conservar no significa conservarlo todo. Y aquí llegamos a una de las partes más difíciles. A veces sentimos que si dejamos ir un objeto, estamos dejando ir a esa persona. Como si tirar una camisa significara olvidar quién la usó, como si donar sus cosas significara que ya no nos importa. Pero una persona no vive dentro de sus pertenencias. El amor que sentimos por alguien no depende de cuántos objetos conservemos. Podemos conservar una fotografía, una caja, una carta, una prenda, un libro, un objeto pequeño, algo que realmente tenga significado para nosotros. Y dejar ir otras cosas, eso no significa olvidar. Recordar no es acumular. Y quizá esta sea una de las preguntas más bonitas que podemos hacernos. ¿Qué objetos realmente representan nuestra historia?
porque quizá no necesitamos guardar 20 camisas, quizá una sea suficiente. Quizá no necesitamos conservar todos los papeles, quizá solamente necesitamos conservar algunos documentos importantes y un recuerdo significativo. Quizá no necesitamos mantener intacta toda la habitación. Quizá necesitamos elegir algunos objetos que realmente tengan un lugar en nuestra nueva vida. Eso no es olvidar, es seleccionar y seleccionar con amor y cuidado hacia nosotros. La caja de los recuerdos. Una herramienta que puede ayudar a algunas personas es crear una caja de los recuerdos, pero no una caja donde simplemente metamos todo lo que nos duele tirar o lo que nos cuesta trabajo tirar. Es una caja elegida conscientemente. Puede ser una caja pequeña o de tamaño mediano, y dentro podemos colocar algunos objetos que realmente tengan un significado especial. Una fotografía, una carta, una camisa, un peluche, un llavero, algo que perteneció a esa persona, algo que represente una experiencia compartida. Y hay una pregunta que puede ayudarnos muchísimo. Si dentro de 10 años quisiera recordar esta etapa, ¿qué me gustaría encontrar en esta caja? Pero quizá no necesitamos conservar toda la historia, podemos conservar solamente algunos fragmentos de ella. A veces pensamos que necesitamos guardar todo para no olvidar, y después descubrimos que unos cuantos objetos pueden contar una historia mucho mejor que una habitación entera llena de cosas. La ropa y los objetos más difíciles. La ropa suele ser uno de los puntos más difíciles de esta organización. ¿Por qué? Porque conserva la forma de la persona y muchas veces incluso conserva su olor. Por eso, si todavía no estás preparado para tocarla, no tienes por qué hacerlo. Puedes cerrar ese closet, puedes dejarlo como está y volver cuando te sientas preparada. Cuando llegue ese momento, tampoco tienes que hacerlo todo de una sola vez. Puedes sacar algunas prendas, preguntarte cuáles realmente tienen un significado especial y decidir qué quieres conservar. Quizá quieras conservar solamente una prenda especial, quizá quieras fotografiar algunas prendas antes de dejarlas ir. No existe una manera correcta. La pregunta no es ¿qué debería tirar? La pregunta puede ser ¿qué quiero llevar conmigo de esta historia? Y esa pregunta cambia completamente la manera en que organizamos. Volver a habitar nuestros espacios. Porque llega un momento en algunos procesos en el que no solamente necesitamos retirar cosas. Necesitamos volver a ocupar nuestra casa, volver a sentir que ese espacio también nos pertenece. Y eso puede ser muy simbólico: mover un mueble, cambiar una habitación, ocupar un cajón, utilizar nuevamente un espacio que durante mucho tiempo estuvo vacío, poner nuestras cosas donde estaban las de alguien más, no porque queramos borrar su presencia, sino porque nuestra vida también necesita ese lugar. Y quizá esta sea una de las partes más bonitas de la organización postduelo. Volver a habitar espacios que durante un tiempo pertenecieron a otra etapa de nuestra vida. No se trata de llenar el vacío rápidamente, ni de mantenerlo para siempre. Se trata de permitirnos decidir cuándo estamos preparados para ocuparlos nuevamente. Organizar no es olvidar. Creo que esta es una de las ideas principales de este video. Después de una pérdida, organizar la casa puede sentirse como una especie de traición, como si mover sus cosas significara aceptar que esa persona ya no está. Pero aceptar que alguien ya no está no significa dejar de amarlo. Y hacer espacio en una habitación no significa hacer menos espacio en nuestro corazón. A veces necesitamos modificar nuestra casa para que nuestra vida también cambie. Y eso puede doler, y puede doler mucho. Pero eso puede ser también una manera de empezar a construir una nueva etapa. Quizá un día puedas entrar a una habitación sin llorar, quizá puedas mover un mueble, cambiar la cama de lugar, vaciar un cajón, convertir una habitación en otra cosa, y eso no significa que se haya olvidado. Significa que estás aprendiendo a vivir con la ausencia porque ya forma parte de tu historia. Porque el objetivo de organizar después de un duelo no debería de hacer desaparecer las huellas de quien se fue. El objetivo es aprender a vivir con ella sin que ocupe todo el espacio de nuestra vida. Y ahora, una pregunta para nosotros. Y mientras hablamos de las cosas que otras personas dejaron atrás,
Creo que también vale mucho la pena hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestras propias cosas? Porque algún día, aunque no sepamos cuándo, nosotros también vamos a faltar. Y quizá nunca nos hemos detenido a pensar en la cantidad de decisiones que alguien más tendrá que tomar por nosotros. ¿Qué pasará con nuestra ropa, con nuestras fotografías, con todas esas cajas que llevamos años guardando, con nuestros documentos, con los objetos que para otros tienen un significado enorme, pero quizá para otra persona solamente sean cosas que tendrán que decidir si conservan, donan o tiran? Y esto no se trata de vivir pensando en la muerte. Se trata de preguntarnos si podemos hacernos responsables de nuestras propias cosas mientras estamos aquí. Tal vez podemos empezar a ordenar no solamente para sentirnos mejor nosotros, también como una forma de amor hacia las personas que algún día tendrán que continuar sin nosotros. Podemos dejar nuestros documentos importantes en orden. Podemos explicar qué objetos tienen un significado especial. Podemos elegir qué queremos conservar y qué ya no necesitamos. Podemos dejar menos pendientes. Porque quizá una de las formas más silenciosas de decirle a alguien te quiero o te amo sea no dejarle, además del dolor de nuestra ausencia, la responsabilidad de decidir qué hacer con toda una vida acumulada. Y quizá esta reflexión no solamente sea sobre la muerte, quizá sea también sobre cómo estamos viviendo el día de hoy. Y para el cierre de este video, si estás atravesando un duelo, y hoy tu casa está desordenada y no sabes comenzar, no sabes cuándo comenzar, no sabes por dónde empezar, no estás mal. Estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo que tu corazón te dicta. Solamente aprende a escucharte y a entender que el momento correcto llegará. ¿Cuándo? No sabemos. Pero siempre quiero que recuerdes algo, no estás fallando. Tu casa puede esperar. No necesitas tener todo organizado para estar avanzando. Y cuando llegue el momento de comenzar, hazlo despacio, un cajón, un espacio, una habitación, una caja, un objeto a la vez, un rincón a la vez. Y si un día no puedes, también está bien. Puedes cerrar nuevamente ese cajón y continuar otro día, porque organizar después de un duelo no es una carrera. Es aprender poco a poco a hacer espacio para una vida que ya no es igual, pero todavía puede volver a sentirse tuya. Y quizá algún día, cuando mires esos objetos, ya no sientas solamente la ausencia. Quizá también puedas sentir gratitud por lo vivido, por lo compartido, por haber tenido la oportunidad de amar a esa persona. Y entonces entiendas que dejar algunos objetos ir nunca significó dejar ir a esa persona. Porque hay personas que dejamos de tener a nuestro lado, pero nunca dejamos de llevarlas con nosotros. Y quizá al final de eso se trate también organizar después de un duelo. No de borrar una historia, no de apresurar una despedida, no de llenar un vacío porque alguien nos dijo que ya deberíamos de haberlo hecho, sino de reconocer que algo cambió y preguntarnos con mucha honestidad: ¿qué necesito conservar? ¿Qué estoy lista para soltar? Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿cómo quiero volver a habitar mi vida?